Bueno, pues un gusto conocerlos a todos. Muchas gracias por atender la conferencia. Vamos a hacer lo posible de coordinar la conferencia. No tengo el control, yo la tiene Tlahuicem. Entonces ahí con tu lógica, Alfredo, ahí vas siguiendo, ¿no? Más o menos conforme voy hablando, tú vas a saber cuándo ponerle clic, más que cuando yo te lo pido explícitamente, ¿no? Además, ¿no? Para no hacer tanta interrupción. Muy Entonces, bien. sí, bueno, pues entonces, pues vamos a hablar un poco de algoritmos genéticos. Yo quisiera saber si en el público tenemos muchos estudiantes o son profesionales dedicados a cúmulos que ya saben un poco de la técnica, porque de otra forma tengo muchas transparencias para explicar un poco, introducción a qué es lo que considera el programa para funcionar, y si les aburre me lo dicen por favor y nos las brincamos y vamos más a hablar un poquito más generalmente porque son muchísimas las transparencias. Entonces, pues adelante, Alfredo, dale. Bueno, todo el mundo sabe que los nanocúmulos no son sólidos, son completamente distintos, no son sólidos y se comportan de una manera muy especial, sobre todo en una pequeña región que llamamos crítica o región no escalable, que cuando cambias un átomo, cambian las propiedades hasta un orden de magnitud. Entonces, esa es la región que encontramos más importante para explorar. Sigue. Alfredo, dale. Ejemplos típicos que se saben, pues el manganeso no es un material magnético en bulto, cuando lo pasas a escala nanométrica entre 1 y 100 átomos, varía enormemente su momento magnético, que no es esperable, y eso es todo un efecto de confinamiento, un efecto de superficie que se da al tener casi todos los átomos en la superficie. ¿Qué sigue? Vamos a ir un poquito rápido con estas. Otro ejemplo típico es, Alfredo, dale. Adelante. Bueno, el níquel, y una peculiaridad muy graciosa es que cuando recubres esos cúmulos de níquel, que tampoco es magnético y que en escalas pequeñas es magnético, el recubrimiento de níquel con otras sustancias que debería de hacer lo que conocemos como quenching del momento magnético, no le hace nada o inclusive mejora las capacidades magnéticas de las nanopartículas, cosa que no ocurre en el bulto. ¿Seguimos? Otra peculiaridad de los cúmulos es que tiene números mágicos, que decimos por números mágicos cuando se hace un experimento, por ejemplo, de espectroscopía de tiempo de vuelo, aparecen en un experimento favorecidos brutalmente uno de los cúmulos, algunos de ellos, que tienen números que cierran capas electrónicas o cierran a veces capas geométricas y son favorecidos por la naturaleza, y entonces esos son muy útiles para luego hacer dispositivos o generación, o estudiarlos particularmente, ¿no? Para hacer unidades de bloque para construir un nanomaterial compuesto, un material compuesto de nanomateriales, por ejemplo, aprovechando las propiedades de los nanomateriales que no tienen los materiales en bulto. ¿Sigue? Siguiente. Entonces, esa es una característica muy típica de los nanomateriales. Ahora, tienen un problema, como vimos el anterior, es en rodio, que también tiene momentos magnéticos, pero si se fijaron en lo que nos pasó Alfredo muy rápido, tiene unos valores experimentales de error de caracterización. ¿A dónde vas, Alfredo? ¿Me oyes? Ya vas hasta adelante. Ahí. Tienen unos errores experimentales gigantescos. Determinar el momento magnético, determinar la propiedad física de un cúmulo es muy difícil y caracterizarlo todavía más. Y por eso existimos los teóricos y vivimos de manera, coexistimos muy bonito en esta área con los experimentales, porque el experimental tiene muy pocos datos, muy difícil caracterización, él los produce y tiene, de hecho, problemas para producirlos, y los teóricos los caracterizamos. Ha sido un mano a mano muy bonito en estos últimos años. Enseguida. Entonces, estos cúmulos los podemos estudiar. Voy a enfocarme de muchas maneras, pero me voy a enfocar aquí nada más de cúmulos en fase gaseosa y en cúmulos soportados. En fase gaseosa es puramente académico, tiene selectividad de tamaños muy específicos que tienen propiedades muy claras, tienes especies iónicas, es decir, estados cargados y neutros, cargados positiva y negativamente, y tienes una visión muy clara de cómo absorber y qué absorber en las superficies, y tienes una claridad entre las propiedades geométricas y electrónicas dada un tamaño y una posible geometría, y además
ya tenemos muchos años de estudiar esto y hay, por lo tanto, muchas técnicas experimentales muy bien establecidas y papers muy establecidos, muy conocidos y muchos elementos que están bastante bien caracterizados. Entonces, es una ventaja de fase gaseosa, pero es puramente académica. De ahí aprendemos y renovamos técnicas y mejoramos las cosas. Para aplicarlos, por lo menos hay que ponerlos sobre una superficie. Soportados en una superficie, ya sea perfecta, ya sea imperfecta, es más realista, es más fácil interactuar con un experimental, pues más aplicado, tiene muchas más aplicaciones, pero la superficie es un verdadero reto para el teórico y para el experimental. Y la comparación es brutalmente difícil, además de que es una carga tremenda para tu computadora. No sé qué, depende de qué tamaño de computadora tengas, pero es un reto totalmente, ¿no? Yo creo que hay que intentar atacar. Entonces, hablemos de fase gaseosa. En el pasado, bueno, lo que tienes que hacer para encontrar el cúmulo, resulta que el mínimo de energía de una superficie potencial casi siempre está asociado a un experimento. El mínimo o unos cuantos mínimos cercanos al más bajo, casi siempre son los que están asociados, dependiendo de las condiciones térmicas, termodinámicas en las cuales fue producido experimentalmente. Entonces, lo que tienes que hacer es explorar la superficie de energía potencial, que consta de 3 coordenadas por cada átomo por cuantos átomos tengas. Es una superficie multidimensional muy difícil de explorar. Esta transparencia no es mía, es de mi colega Ignacio, se la volé, me la prestó, me la regaló, y por bonita la usamos como para tipificar lo que tienes que buscar los mínimos más profundos y lo que se llama el mínimo global, que es muy complejo. ¿Seguimos? Adelante. La siguiente. Porfa. Bueno. Esta superficie es compleja y tu número de mínimos crece exponencialmente con el tamaño del cúmulo. Conforme tienes más átomos, se vuelve difícil e imposible. La receta, y si tienes un cúmulo de 2 elementos, todavía peor. Tipificamos el cúmulo ANBM, que tiene N y M fijos, y entonces tienes N factorial entre N factorial por M factorial de homótopos, que son cúmulos equivalentes en formas puestas en el espacio de distintas formas, candidatos a mínimo, y tienes que buscar una locura de si lo hicieras manualmente. Entonces, si tuvieses un átomo A15, B15, tendría 155.117.520 posibles homótopos, y eso es imposible. Ese cálculo es imposible. Entonces, nos hace falta hacer algo al respecto. Y para ello usamos las técnicas que proponemos. La que sigue. Entonces, a la vieja usanza en el pasado, el grupo que comprendíamos con Ignacio Garzón y Caro Micaelian, pues hicimos, Caro se echó un programa en aquella época muy cool, muy, muy bonito de algoritmos genéticos, pero su desgracia es que usaba potenciales atomísticos para representar los enlaces. Y los átomos eran bolitas de billar basado en parámetros, usando parámetros de este potencial de interacción, y era la clave del programa. Y lo usábamos, corría con dinámica molecular, con fuerza igual a masa por aceleración, con un potencial que le llamábamos de Gupta, y encontramos muchísimos resultados ya sumamente interesantes. Es muy útil, pero está parametrizado a bulto y estás haciendo cúmulos, y hemos dicho que los cúmulos no son bulto, y ahí está bien dodgy la cosa, no quedaba muy bien los resultados. Como fue una técnica pionero, sacamos muchísimos artículos con muchísimas citas, como mencionaba al principio Alfredo, porque nos dio un parteaguas a explorar, y fuimos de los primeros en aplicar esta técnica. No los primeros, pero sí los segundos, los terceros. Sin embargo, los otros gentes no fueron tan exitosos porque usaban un potencial menos interesante que el nuestro. Los de Uzi Landman está hecho con Leonard Jones y no llegó a nada. Y nosotros hicimos Gupta, que estaba perfectamente bien tipificado para encontrar cúmulos de oro, y encontramos respuestas muy interesantes. El que sigue. Por ejemplo, Alfredo, encontramos que los cúmulos de números mágicos eran amorfos y no ordenados, y eso fue sumamente parteaguas en el área. Nos fuimos conocidos, fuimos odiados, y luego experimentalmente, años después, se dieron cuenta que sí, el oro es plano, el oro es amorfo en ciertos tamaños, y fueron resultados importantes, pero sí era muy difícil,
corroborar estos datos porque el potencial no era mecánico cuántico. ¿Sigue? Sigue. La siguiente. Y bueno, lo que hacíamos para poder ayudarnos era hacer mapas de High Resolution Transmission Electron Microscopy para ayudarnos, porque en aquella época lo que había era figuritas de transmisión electrónica y lo que decían es que los amorfos estaban fuera de foco y los convencimos de que existían. Pero bueno, eso es viejo, es muy, muy viejo y ahora vamos a lo nuevo. Entonces, lo nuevo es lo que está de moda, lo que es importante hacer ahora es combinar teoría más moderna. Los algoritmos han evolucionado tremendamente en los últimos 20 años, las computadoras ni se diga, y ahora nos permitimos de hacer cálculos muchísimo más complejos. Entonces, lo que es interesante es, como también los experimentales evolucionaron enormemente en esta área, tenemos muchas técnicas de las cuales únicamente puse unas cuantas y únicamente voy a usar escasamente 3, casi 2 de ellas: Anion Photoelectron Spectroscopy con Infrared Multiphonon Dissociation y un poquito de Trap Ion Electron Diffraction, que son las técnicas más sofisticadas que hay en el momento para encontrar a la perfección la estructura, identificar perfectamente bien un cúmulo atómico. Entonces, lo que vamos a hacer es combinar, y la teoría que vamos a proponer, podría ser cualquier cosa, usamos DFT, funcionales de la densidad, por su capacidad global de atacar problemas. Si puedes ir a técnicas mucho más sofisticadas que existen, tienes que reducir el tamaño de cúmulo en cuestión y por lo tanto se vuelve muchísimo menos interesante. ¿La que sigue, Alfredo? Entonces, vamos a usar Anion Photoelectron Spectroscopy, datos de Kit Bowen, de Laishen Wang. Adelante. La que sigue. Me pasas de transparencia. Y vamos a usar los resultados, por ejemplo, de Laishen Wang. Laishen Wang ha estudiado muchísimo oro, ha dado pie a muchísimas publicaciones importantísimas. Él se dio cuenta que el oro 20 tenía una estructura tetraedral que rompe los paradigmas de lo que sabíamos de cúmulos hasta ese momento. ¿Por qué? Porque tiene la estructura de bulto, es una FCC y ningún cúmulo, ningún otro se parece a su, no tiene nada que ver la estructura atómica con el bulto. Y este oro 20 es como si agarraras una esquinita de oro 20 y tiene la misma estructura, es genial, tiene un gap amplio, es aislante, cuando sabemos que los cúmulos de oro no son aislantes, son reactivos y tienen estructuras mucho más compactas, como les decía, y hasta morfas y o planas dependiendo del tamaño. Adelante. Entonces, usamos estos experimentos de Laishen Wang. Alfredo Damas. Necesito que me pasen de transparencia. Ya se me fue a comer por ahí, Alfredo. La WICE, la que sigue. Sí, yo ya estoy viendo una que tiene cajas. Es que yo no, ya está. Bueno, entre otras peculiaridades que estudió Laishen Wang es que encontraron que además de ser plano, luego amorfo, luego ahí sus figuras geométricas, oro 20, tetraedral, ahí está, y otros son huecos, tienes cajas, cages, que es extraordinario, ¿no? Oro es único en producir estas estructuras extrañas, y bueno, les pongo estos resultados porque voy a usarlos después. Sigue. Bueno, entonces, otros datos importantes en la literatura, en el tema de oro, es como les mostraba los de FIR-MPD, que son esencialmente los del grupo de Philip Gruen, André Fielik en particular, y ahí está el artículo en el cual se basan, y encontraron primero las estructuras, determinaron de 3 a 8 átomos, tanto en cúmulos cargados positivamente y posteriormente para cúmulos neutros. Sigue, Alfredo, la que sigue. Y también encontró con este experimento que es sumamente costoso, sumamente difícil, se puede hacer para pocos cúmulos, pero es absolutamente determinante de la estructura, es súper bonito, encontró la estructura otra vez de oro 20 con FIR-MPD y además la de 19, probada a sus últimas consecuencias. Esta técnica no tiene la posibilidad del más mínimo error. Mueves un spin up y down y el espectro cambia completamente, con lo cual es único de esa estructura. Por lo tanto, oro 20 es así y oro 19 le quitas la tapita superior. Y él dio así la pauta al método más sofisticado. ¿Seguimos, Alfredo?
Entonces vamos a usar esos datos mucho. Estos son sus resultados de sus cúmulos más pequeños y te muestra los distintos isómeros que calculas teóricamente y experimentalmente, comparas el FIR experimental, el Far Infrared Photoelectron, el espectro de vibración, y como es profundamente sensible de geometría, es muy claro, muy nítido, muy limpio hacer la asociación de la estructura geométrica que tienes detrás. Enseguida, sigue. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es, como era muy complejo estudiar esa superficie potencial, nos seguimos de la mano de Roy Johnston, quien empezó esto, a hacer un código basado en técnicas de algoritmos genéticos para buscar esos estados de mínima energía de cúmulos atómicos. Y es muy sencillo, asocias a las genéticas, se asocia a los individuos como si individuos son los cúmulos propios, el código genético son las posiciones atómicas de los átomos dentro de ese cúmulo, los genes son pequeñas subestructuras de los átomos, de los cúmulos, la aptitud o función fitness es siempre que el cúmulo de menor energía es el más fitness, es el más apto para reproducirse, así tratando de hacer un par con lo que sucede en la naturaleza. El apareamiento es combinación de dos cúmulos, casas dos cúmulos, mezclándolos, y la mutación son pequeños cambios de átomos al azar en esos cúmulos, y luego vienen reglas de población que hacen las veces de selección natural para que hagas el símil de un proceso genético ordinario. ¿Seguimos? Entonces, aquí voy a tratar de explayarme, espero no aburrir, pero lo que primero que tienes que hacer para hacer un código genético, para hacer un cálculo, es tener una población inicial. Tú tienes que estudiar y tiene que ver esa población inicial, tiene un número crítico de pobladores dependiendo de si estás estudiando un cúmulo pequeño o estás estudiando un cúmulo grande. Todo lo que vas a hacer es explorar la superficie de potencial y hay que ser muy inteligente. Si tengo un cúmulo de 5 átomos, es ridículo que proponga 100 poblaciones iniciales. Me tardaría cientos de horas de cálculo explorar a cada uno de ellos en la superficie potencial. Entonces empiezas con un número reducido, típicamente entre 10 y 15, 20, dependiendo el número de átomos constituyente, insisto, como población inicial. Y cómo la escoges también es muy importante, porque todo va a importar a darte un resultado final de una forma o de otra. Entonces, tienes que tener una población inicial variada. Es cómo generar el mejor humano del mundo. No necesariamente es ario, rubio y ojos azules, o alto y como sea, como los alemanes o los holandeses que son altísimos, sino a lo mejor hay gente muy inteligente en la India y estás aprovechando el cerebro de los hindús o de los antiguos egipcios que desarrollaron un montón de características importantes pues de nuestro propio conocimiento. Entonces es mejor agarrar un individuo de población de cada país, es mejor tener todas las configuraciones geométricas dentro de tu población inicial que empezar con puros primos de icosaedros o primos hermanos de cubos o primos hermanos de otra cosa. Entonces, esa población inicial es muy inteligente, tiene que ser escogida inteligentemente. Tu función de aptitud tiene que ser, en este caso, porque es una aplicación a cúmulos, que sea el cúmulo mejor de todos, es el más inteligente, el más equivalente, es el que tiene menor energía, y lo que significa crossover en nuestro caso es mezcla de dos cúmulos o casamiento, hacemos mutuaciones como decía, y un último punto que has de hacer, que es complejo, es tienes que optimizar esta búsqueda porque cada que hagas una corrida de mega o de como se llame mi programa, de este algoritmo, vas a hacer un cálculo de FT en una máquina y eso no es barato, eso es caro. Entonces tienes que procurar que en la menor cantidad de cálculos obtengas el mejor resultado. Entonces, ¿seguimos? Y bueno, abajo es un poco como, esta es un poco la representación de cómo hacer. Tú tienes tus cúmulos, tu población inicial, y cómo los voy a mezclar, quién con quién. Pues el que tiene más fitness, que se mezcle más. No va con la naturaleza, aquí hacemos trampa. El que tiene más capacidad, el cúmulo de menor energía, va a aportar más genes a la población. No voy a agarrar el cúmulo y lo voy a partir a la mitad con un gen de una población de un tipo con otro cúmulo de otro tipo. Voy a agarrar el cúmulo de más baja energía y va a participar mayormente
a la siguiente generación de cúmulos, porque me conviene. Ahora les voy a mostrar gráficamente un poco de qué va la cosa. La siguiente transparencia, la siguiente lámina, por favor. Aquí nada más estamos asociando lo que es un tipo de cúmulo. Estoy tratando de hacer una ejemplificación muy simple. Un padre con otro padre, los juntas y tienes mezcla de ambos, distintas mezclas para hacer lo que se llaman los hijos, y tienes cómo se pueden hacer distintas formas de hijos de la manera más simple con una cadena lineal. ¿Seguimos? Es una manera de tipificar lo que es el crossover. Seguimos con la siguiente. Bueno, entonces nada más aquí está, este es aquí pedazos de un paper que les voy a enseñar a un momento, de dónde partimos nosotros. Es de un paper de Roy Johnston que explica cómo hacer las mutaciones. Las mutaciones son cualquier cosa. En un cúmulo, ahora les vamos a enseñar unas cuantas de las que hacemos. Puedes desplazar un átomo, puedes girar como si fuese el cubo de Rubik, giras una mitad del cubo de Rubik con respecto a otra, puedes hacer pequeños desplazamientos, permutaciones de átomos. Si tienes tipos A y B, átomos tipo A y tipo B en el cúmulo, puedes hacer cambios de átomos. Hay muchas posibles mutaciones de tomar en cuenta. Es una preciosidad este método porque es muy robusto. Tú puedes hacer locuras con tus mutaciones. Cada mañana despertábamos pensando una locura, la lanzábamos a la máquina y las acepta, corre el programa, y si es bueno, acepta esa mutación. Si no, él simple y sencillamente las desecha cuando tú tienes tu función fitness correctamente. Tú puedes jugar en el programa muchas cosas y toma lo mejor de tus locuras, y lo que no sirve lo tira a la basura en la primera vuelta. Ahorita vamos a entender eso más claramente. Es muy simpático eso. ¿Seguimos? Esto es una típica mutación, nada más esquemática de cómo hacer una mutación. Pues cambias un tipo de átomo por otro, ¿no? Es para explicarlo de la manera más simple. Seguimos, y un poquito lo hice más gráficamente. Bueno, lo que es muy importante es que tengas en tu población, cada que das una vuelta de algoritmo, tienes que checar que tengas un chequeo de diversidad útil. Si terminas con estructuras muy parecidas, primos hermanos, ya tu búsqueda de la superficie de potencial está muy parcializada a una única región. Entonces tienes que ser hábil y tener siempre un sampleo amplio de la superficie potencial. Y la siguiente generación la tienes que seleccionar y ver con cuáles te quedas. Desde luego te quedas con la población de cúmulos de mínima energía, y además si eres inteligente, haces un chequeo geométrico para que no sean similares. Porque si no, tu búsqueda se acota en una pequeña región de la superficie potencial. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Otra más. Perdón, esto está haciendo un poco. Bueno, seguimos. Esto es el hecho de que tú tienes que optimizar, como les decía. Dale más, esta no importa. Como es un proceso estocástico complejo, el método de algoritmos genéticos no es trivial lanzar un cálculo y echarlo a andar así nomás. Tienes que usar un montón de reglas para que tu optimización sea útil. Si no, puedes hacer cálculos muy, muy largos y no llegar a gran cosa. Y es cómo calculamos la función fitness. Simplemente y sencillamente tiene que ver con el cúmulo de mínima energía, el cúmulo de máxima energía, y toma una especie de función entre ellos para encontrar, lo puedes hacer con otras fórmulas. Créanme que los cálculos varían muy poca cosa si escoges un tipo de función fitness, ya sea exponencial, lineal, hiperbólica, como están ahí. Hay muchas propuestas en la literatura, y tu cálculo no necesariamente depende de la función fitness, de cómo tipificas la función fitness. ¿Seguimos? Pero hay muchas formas de hacerlo. Bueno, este es el típico diagrama de Mega. Mega entra un input, completa el pool, que es lo que decías, la población inicial, empieza y lo puedes generar de muchas formas. Hay formas de generar la población inicial. Aquí normalmente voy y vengo, pero como está muy complejo con Alfredo la comunicación, lo voy a explicar y luego ya nada más tipificar en palitos y bolitas, digamos. Pero lo que haces es una población inicial donde esté el triángulo, y lo que hace es hacerla
de distintas maneras y tú escoges de qué manera se va a hacer. Se puede hacer de manera aleatoria y de manera aleatoria es útil, pero es muy lento y además como tú generas al azar los átomos, tienes que estar verificando constantemente que el siguiente átomo que coloque esté a una distancia que sea digna, que sea interesante, que no esté muy lejos un átomo de otro átomo, porque te converge el programa en un segundo, porque claro, has minimizado un gas. Entonces tiene que estar una distancia atómica que tenga que ver, que tenga sentido químico y que no esté sobrelapado. Si está sobrelapado un átomo con el otro al hacerlo al azar, tienes que pasar por un programa intermedio que corrija las distancias, si no el cálculo de FT sufriría y como ven, el 99% del tiempo en una corrida de mega se va en los cálculos de FT. Mega corre en menos de un segundo. Y ya que tienes completo el pool, lo puedes hacer de muchas maneras ese pool, les decía, al azar, puedes usar estructuras que conoces en la literatura, que sabes que son interesantes, que fulanito encontró un icosaedro, pues les echas el icosaedro, o puedes usar estructuras, por ejemplo, si estoy estudiando oro 20, puedo echar la estructura de oro 19 y Mega es hábil y sabe ponerle átomos al azar hasta que encuentra el que es correcto y lo va a correr. Puedes usar estructuras con menores número de átomos, no mayor, menor número de átomos, y Mega es capaz de saber que le falta un átomo, le coloca un átomo al azar en una distancia oro-oro más o menos aceptable y podría correr. Entonces puedes usar estructuras previas, puedes usar al azar o puedes usar estructuras de menor tamaño y puedes usar una nueva forma que le pusimos que es desde cero, pero con perfecto orden químico para que sea más sensato en la corrida. Y varían los tiempos que tardan y los resultados un poco, dependiendo cómo empezaste. Entonces es importante saber cómo empiezas y o empezar de varias formas de manera paralela para llegar al mejor resultado. Después lo que va a hacer el programa es escoge, ya que tiene completa la generación, va a buscar con el siguiente átomo que genera si compara energías y dice, si es menor o igual en energía, fuera, no me interesa. Pero si es igual, muy cercano en energía, lo que hace es hacer una operación geométrica muy compleja, tiene tres subrutinas de comparación para saber si vale la pena, si haciendo pequeñas rotaciones en los tres ángulos se parece demasiado al cúmulo anterior o al cúmulo con el cual está siendo comparado, no vale la pena porque es casi idéntico. Solo cuando tiene casi la misma energía, pero una geometría completamente distinta, lo admite. Y se queda con los cúmulos de menor energía. Los que llegan y tienen una energía muy alta, inmediatamente son descartados. ¿Sí? Y va poniendo el pool y va descartando los que no le van sirviendo. Y toma otra forma que va haciendo es cuando ya llenó el pool, es ahora compara con los cúmulos anteriores y es capaz de tomar el cúmulo más bajo en energía y toma al azar cualquiera otro de los cúmulos y los mezcla perfectamente. Va a agarrar más átomos del cúmulo de menor energía para generar la siguiente generación de cúmulos y de esa forma va a ir muchísimo más rápido. Y en un momento va a ir preguntando si ya está terminado, Y estos programas no terminan, no tienen fin. Tú tienes que inicialmente decir cuánta número de generaciones o en qué momento, dependiendo. Hay muchas maneras de acabar. O le pongo un número fijo de generaciones, digo, aquí basta, 200 vueltas y se acabó. O puedo decirle si las energías ya no son distintas, tus geometrías ya son muy parecidas, pero eso cuando yo ya conozco el cálculo, si no, eso puede ser eterno y puedes gastar mucho cómputo. Entonces empezamos poniéndole un número fijo de pasos y nos damos cuenta, no, le faltó, todavía no tiene nada, le echamos, porque te das cuenta que el pool todavía tiene para dar diversidad y cuando el pool ya no tiene para diversidad, entonces ya es el último posibilidad y ya lo haces parar tú. Él no para. Y en un momento dado, si se han fijado por ahí, dice, ¿quieres añadir una superficie? Es capaz de, tu previo cálculo le metes una superficie perfectamente relajada, ya sea perfecta, imperfecta, con defectos, cualquier tipo de defectos, y es capaz de colocar al cúmulo y buscarlo en todas las posibles configuraciones
y minimizarlo. Y bueno, esto es de alguna manera el diagrama de flujo de Mega. Pasa un poquito más la siguiente. Y bueno, ¿cómo se hace? Hay un generador al azar y lo hace desde luego en una burbuja, porque si generas al azar, te pueden quedar muy dispersos los átomos. Entonces, lo genera una burbuja que está relacionada, dependiendo del número de posible tamaño de cúmulo más un poco más, para que me genere una geometría compacta y no compacta, tenga la posibilidad de generar geometrías no compactas si es que son favorecidas, dependiendo el elemento en cuestión que se esté estudiando, o se puede, como les decía, a partir de cúmulos conocidos y le sumas nada más los átomos que le faltan. A veces te sirve, a veces no, porque te puede parcializar la búsqueda, ¿sí? ¿Seguimos? Entonces, estos pequeños detalles. Y el apareamiento, como les mostraba, es inusual, no es legal, es cúmulo que tiene mejor energía, está tipificado con L, da más átomos al hijo que el cúmulo con más alta energía, que nada más le da una pequeña variación. Esta es una tontada, no es en realidad así, nada más es una pequeña esquematización y te queda un pequeñito hijo que es un cubito mucho más preciso, que es un resultado que ahorita vamos a explicarles un poquito. Este resultado lo obtienes para rodio si usas un funcional PV. Si tienes un funcional PV en rodio, te quedan estructuras cúbicas, que no son correctas, pero muchos años se usaron y se creían que eran estructuras válidas. Y bueno, un poquito una tipificación típica de una mutación, se puede añadir átomos, se pueden cambiar átomos, si tienes bimetálicos que considerar homótopos, perdóname, puedes agarrar un eje, atravesarlo y hacerle un giro de a través de ese eje. La función Rattle, que es agarrar solo una pequeñita porción y girarla con un cierto ángulo al azar. Puedes agarrar la función core, puedes jugar tú con qué mutaciones y qué porcentaje usas de qué mutación, y pues ahí le vamos aprendiendo cuáles nos funcionan más dependiendo qué elemento estamos estudiando. El túnel, que es pasar una coordenada X a una menos X, si lo pasas, le llamamos túnel porque pareciera que te atraviesa del otro lado del cúmulo, o el core, que abusado, usamos core muy seguido siempre y cuando sabemos que no tenemos estructura, que es la estructura interna, la giras completamente y dejas la capa externa de átomos intacta. Y en fin, tenemos muchas otras que no tipificamos aquí, pero a veces no son útiles, muy útiles. Lo que hacen, te das cuenta, esas pruebas, cómo aceleras el cálculo con cúmulos pequeños, cuando vamos a estudiar cúmulos intermedios y grandes, y escogemos las mejores funciones de mutación. Eso es optimizar el algoritmo para darle al resultado en la menor cantidad de vueltas posible. ¿Seguimos? La que sigue. Quiero otra. Bueno, eso es lo que sucede en este tipo de cálculos. Alfredo, dame otra. Está la que dice población inicial, aptitud, mutación. Es que yo no la veo. Ah, ahí viene. Bueno, entonces piensa en este círculo que tengo, ya está mi población completa, mi población inicial. Y entonces lo que haces es el cúmulo, generas un hijo y el cúmulo pregunta si la anterior, de dos cúmulos generas uno y pregunta si la energía es correcta y si la geometría, primero la energía, pero es que muchos métodos de algoritmos que hemos visto publicados y papers y hasta los regalan, nada más comparan la energía y eso es muy incorrecto porque a misma energía puedes encontrar la misma geometría y lo único que es interesante es si a casi la misma energía tienes geometrías distintas para mantener la diversidad que les decía del pool. Entonces, por eso enfatizamos mucho en este punto. El siguiente es que se tarda mucho en cambiar las hojas. Y bueno, basado la idea y la primer backbone de nuestro programa está basado en el de Roy Johnston, le vamos a darle su crédito, ¿por qué no? Y escribió este artículo en donde están todas estas ideas perfectamente bien claras. A quien quiera que le interese, es el primer paper que hay que leer, después vienen los del Shawee y hay otros más interesantes en la literatura, pero este es muy, muy claro. ¿Seguimos?
Es a donde marcó y donde generó BPGA. Y nosotros ya modificamos totalmente su programa. Este típico cálculo que les decía, resultados interesantes, fue haber estudiado los cúmulos de rollo. Como les decía, si tú usas un potencial PBE, vas a encontrar este 122, que es el mínimo energía, pero el programa no nada más encuentra el mínimo energía, y por eso nos gusta, por eso lo diseñamos tal cual, te encuentra el árbol genealógico de los cúmulos, la descendencia, cómo se fueron formando y cómo muy posiblemente se forman en la naturaleza. Muy posiblemente, no tengo la certitud, por supuesto, ni nunca la tendré, pero es sumamente interesante estudiar las geometrías, y el programa es capaz de guardártelos en archivos distintos, y además te dice fulanito es hijo de perengano y sultano, perengano es hijo de tal y cual, que para estudiar, por ejemplo, la evolución y la formación de los cúmulos de oro ha sido fundamental para nosotros entenderlos. Entonces, una razón importante de usar Mega es que te ayuda a entender toda la genealogía. Lo guardamos todo y en orden, y tenemos programas que los analizan por nosotros porque son una barbaridad de archivos. La que sigue. La que sigue. Bueno, entonces la metodología Mega en este momento, déjenme, mi refrigerador da lata, voy y apago la maldita alarma en un segundo. Mega lo que hace, está hecho específicamente, un segundo. Perdón, no se callaba. Bueno, entonces Mega está programado sobre BASC. En este momento se puede separar de BASC fácilmente. El problema que hemos tenido es mano de obra, tiempo para hacer pruebas. Cada que tocas el programa hay que probar otra vez, porque nos hace cambios que a veces nos van. Bueno, entonces, haz de cuenta que usa de esclavo a BASC. Cada cálculo de FT va y tira de BASC, tira de BASC. ¿De BASC por qué? Pues porque era un programa bueno y porque era capaz de hacer superficies y cúmulos al mismo tiempo. Y los cálculos, una vez terminan, solemos reminimizarlos, ya sea con Turbomol, con Gaussian, típicamente con ADF, y cogemos normalmente de los resultados de Mega los mínimamente 10 isómeros más bajos y los pasamos por muchísimos métodos. En particular para oro usamos PBE, DEF2, TBCP y finalmente con TPSS y algunos otros tipos de sofisticaciones. Esto es lo que hacemos en aquella época cuando escribí yo esta lámina, que ya es vieja. Y por supuesto no usamos restricciones, no usamos simetrías para encontrar las soluciones ya sea finales o iniciales o finales. Y hacemos el típico estándar de segunda derivada para calcular las frecuencias, para distinguir que estamos en un mínimo, ¿no? Eso ha sido bastante estándar. Seguimos. Ay, yo le doy y no. A ver, no, yo no controlo. Tú controlas. Bueno, lo que hicimos fue cómo evaluar qué hicimos, porque le metimos una mano alucinante al programa inicial y lo volvimos Mega, Mexican Enhanced Genetic Algorithm, y como era tan brutal el cambio, lo que hicimos fue recalcular todos los datos que presenté inicialmente de oro, de los espectros IR de André Fielicke y de Lashengwan, más los de André. Hemos usado André por la determinación tan clara de los resultados de André. ¿Seguimos? Entonces usamos estos papers de cúmulos neutros y comparamos sus resultados. En el cuadrito pequeño están resultados experimentales de André y teóricos en la parte superior, estudiando dos isómeros y buscan el mínimo es el primero, y lo reproducimos para oro 4, oro 5, oro 7, oro 8, y hacíamos pruebas de cuántas vueltas necesitamos, qué población inicial, y así parametrizar, cambiar los parámetros del programa para que funcionara de manera óptima. ¿Seguimos? La que sigue. Y bueno, lo que hicimos fue verificar esta tabla que publicó André en un review que hizo sobre cúmulos, cationes y aniones. Los cationes son los del grupo de Shows de CAPES con Ion Trap Spectroscopy. Los aniones, perdóname, del Aishenwan, perdón, los intermedios son los de CAPES. Los pequeños son del Aishenwan y los de André Fielicke, cationes y neutros por ahí, y fuimos verificando uno a uno los resultados. Si se fijan,
Para oro 8 no tenemos palomita, tenemos una estructura que es más baja en energía que los resultados de André y que los resultados de Shoji. Estamos en discusión con ellos de por qué. Lo que pasa es que son unos experimentos que no son repetibles tan fácil. Lo mismo para oro 14. Tenemos los resultados de ellos más otras estructuras. Entonces somos capaces de cubrir un poco más y pues en lo posible ayudar a discernir las geometrías de estos bichos. ¿Seguimos? Seguimos. Bueno, entonces hemos hecho estos cúmulos y oro 20, estos son los más grandecitos, que es lo mismo, los que fuimos verificando, los que no exactamente, y tenemos otras estructuras, por ahí las presentaré en un momento dado, pero vamos obteniendo los resultados de todos los experimentos más o menos realizados con anterioridad. Oro 19 sí que está hecho. Adelante. Entonces, también están los resultados de Ion Transpectroscopy, pero estos son un poquito más difíciles de interpretar, aunque sí lo hacemos, porque son un poquitito más, en estas gráficas son, siendo muy útil, hay veces que hay isómeros que se parecen mucho y no es tan sencillo discernir, se necesita el ojo de un super experimental ahí para hacerlo. Estos son resultados de SHOS, y bueno, no, tendríamos el mismo resultado para oro 19 y para oro 20. Seguimos, nada más estoy poniendo los resultados con los que hacemos análisis. Entonces, esto es lo que se llama una gráfica de evolución que hicimos con Mega, que si te fijas, me estorba la maldita cosa esta y no puedo quitar, pero yo sé que son como 130 vueltas en el eje X de Mega para encontrar oro 20. O sea, partimos en átomos al azar, pusimos átomos. Esta partida es en particular importante porque era así dar cómo está funcionando Mega, y tenemos los mínimos y los máximos pintados en azul y en rojo, y cómo van evolucionando, cómo va Mega buscando el mínimo y llega a alrededor de secuencia 130 cálculos de FT para dar con el cúmulo conocidísimo de oro 20, y nos da una idea de cuántos ciclos usar o deberíamos de necesitar para los demás cúmulos, o más o menos conforme el cúmulo sea más grande. Entonces, estas son lo que llamamos una gráfica. Hicimos esta misma gráfica de evolución para cúmulos de 32 y cúmulos de 55 átomos, y partimos de distintas configuraciones iniciales, completamente distintas, y en ambos casos uno se tardó. Cuando partimos de estructuras conocidas, de reglas más o menos útiles para oro, nos tardamos una semana en encontrar el resultado. Y cuando partimos de fase gaseosa, 2 meses después llegamos a un primo hermano casi idéntico de nuestro resultado, y es idéntico a los resultados de Lai Shen Wang, por cierto. Entonces, pues sí tenemos cierta confianza para, por lo pronto, tal y como está parametrizado y los cálculos de FT que ajustamos muy correctamente para cúmulos metálicos de estructuras más o menos compactas. Entonces, seguimos. Y las características importantes es que te deja usar estructuras previas, te deja tratar cúmulos heteroatómicos, y además recientemente incorporamos la capacidad de usar cúmulos radios bimetálicos y de radios muy distintos, es decir, elementos que sean muy dispares, pequeños y grandes, que era un reto para Mega no equivocarse y no hacerse bolas a la hora de hacer las mutaciones, y repara la posibilidad de solapes entre átomos si llegan a ocurrir a la hora de la generación, en la generación inicial. Las mutaciones incluidas mantienen de alguna manera la genética de las estructuras más estables, respeta la genética de los cúmulos más bajos. El apareamiento no es al azar, siempre favorece las estructuras de más baja energía, y como les explicaba, contribuyen mayormente. Se puede realizar además en presencia, esa búsqueda se realiza en presencia de una superficie. Ahorita llegamos a las superficies y les cuento un detalle. Hay reglas eficientes de población que mantienen la diversidad de la muestra, y tiene archivos pues hechos para nosotros, útiles a complacencia para analizar los resultados, y es capaz de realizar, además, está paralelizado inicialmente el programa, no por nosotros, sino por un postdoc del grupo de Roy, de una manera impresionante. La forma en que corre en paralelo es sensacional. Tú puedes correr varios cálculos en paralelo y aprovechar
de las distintas formas de iniciar de todos y no interrumpes el programa. Puedes llegar pasado mañana con una estrella de David que se te antoja echar y se la avientas al pool y es capaz de tomarla y hacer el juego, y si le sirve, se la queda, si no, la echa a la basura, si era alta en energía. Entonces puedes llegar a una semana de estar corriendo, aventar algo nuevo y lo usa, y si le sirve bien, si no, lo deseches. Muy, muy pragmático, muy útil el programa. La paralelización es bellísima. ¿Seguimos? Y tenemos nada más algunas de las estructuras que encontramos nuevas que estamos discutiendo con los experimentales, si son útiles o no. Que encontramos mínimos posibles. Recuerda que en teoría tú puedes proponer un mínimo y experimentalmente puede darse o no por un montón de razones físicas y químicas por los cuales ciertos isómeros existen y otros no, ¿sí? Entonces, bueno, pues, lo que te da es un panorama más global. ¿Seguimos? Entonces, bueno, y pensamos, el primer fruto del programa fue usar los resultados, bueno, comparar con los resultados de Lai Wang. Él hizo esta publicación de cúmulos de 27 a 35 y nosotros estudiamos cúmulos de 27 a 30. Seguimos, y entonces son los resultados de Lai Wang de Photoelectron Spectroscopy, y nosotros hicimos nuestros cúmulos y la búsqueda con Mega sin usar nada. En aquella época no usábamos preestructuras, simplemente eran estructuras al azar, y encontramos los mínimos de Lai Wang en todas las ocasiones, menos en una. Hay uno de nuestros isómeros que no se parece, y nunca hemos llegado a una discusión completa con él, no hemos tenido chance de ver si repetía el experimento. Como es fotoelectroespectroscopía y no es tan preciso como FAR infrared, y FAR infrared no pueden hacer en este momento oro, que yo sepa. No sé si están en capacidad otra vez porque le movieron algo al experimento y no podían hacer oro, pero sería interesante ver si Mega dio con un buen resultado o no, porque hay un par de estructuras que no son las reportadas, que ya sabes que es muy difícil la interpretación todavía, ¿no? A veces, tanto de ellos como nuestra. Entonces, ¿seguimos? Hicimos 27, varios de estos son nuestros resultados. Nuestros isómeros están publicados, por ahí está la publicación, nada más para mostrarlos. Alfredo debería ayudarme a pasar estas hojitas. Estos, lo calculamos como no han hecho todavía la Binding Energy, ni tampoco han hecho los FIR, los calculamos. Unos son los de Lai Wang y otros los calculamos para saber si eventualmente hubiera una comparación experimental. El que sigue, entonces pusimos el mismo cúmulo en 3 caras para mirarlo más con detalle, y las comparaciones, y bueno, estamos viendo aquí el cual puede asociarse de los isómeros de Lai Wang, este resultado de Lai Wang. ¿Seguimos? Este es el cúmulo de 29, hicimos lo mismo, proponerlo, ver proponer cuál sería el posible espectro vibracional cuando lo pudiesen hacer. Debería parecerse a esto, pero no lo han hecho todavía. Parece que hay problemas con el FIR de Alemania. ¿Seguimos? Y el de Netherlands creo que quitaron lo que hacía falta para hacer oro. ¿Seguimos? Es que esto era un poquito más rápido, este pedacito. Bueno, simplemente hicimos todo el estudio de isómeros y te ponemos las diferencias de energías entre el isómero A, B, C, D, y para comparar, captamos la Vertical Detachment Energy para poder hacer la comparación con el experimento de Lai Wang, y fuimos determinando cuál era el isómero más bajo, ¿no? Es simplemente parte del paper. La que sigue es igual, bríncatela, porque es aburrida, la hice. Está en el paper y después bríncala, la que sigue. Bien, explicando qué es nada más, ¿no? La Binding Energy, la diferencia, y bueno, está publicado todo en este paper que salió hace un tiempo. Y la posibilidad de hacer bimetálicos, sí, es más difícil, muchísimo más difícil, requieres muchísimo más cálculos porque tienes muchos más posibles combinaciones geométricas de bichos, y estamos calculando aquí oro, plata, y encontramos estos mínimos comparados con la literatura, con lo que hay, y la cantidad de generaciones que tienes que
hacer para empezar, para un cúmulo tan pequeñito como este. ¿Seguimos? Y hemos hecho un par de publicaciones al respecto, por ahí están. Y otro reto fue encontrar las estructuras típicas encontradas para carbono. No pongo ningún solo resultado de boro, pero tenemos un artículo reciente en boro, mucho más difícil porque tuvimos que hacer muchísima generación de estructuras. Las corridas son mucho más largas por el enlace. El enlace covalente no es el mismo que el metal, y el programa claramente está específicamente, inicialmente hecho, y ¿cómo se llama? Hecho eficientemente para cúmulos más compactos, para enlaces metálicos, y para enlaces covalentes sí funciona, pero cuesta una barbaridad. Hemos encontrado muy bien los cúmulos pequeños, y para más grandes está, y estamos haciendo cálculos de boro, pero tenemos que quintuplicar y estarle metiendo mano a Mega para que genere más eficientemente, más pronto las cúmulos más bajos en elementos eh, covalentes. ¿Seguimos? Y tenemos aquí un poco estudiado cómo se comporta dependiendo qué mutación estás usando, cuántos pasos necesitas, la energía relativa con respecto a la generación de estructuras, dependiendo lo mínimo, máximos, como los vamos a encontrar. Es un pequeño análisis de generación de estructuras, qué operaciones son más útiles que otras, cuáles se usan más, cuáles generan más diversidad, ¿sí? Y la tasa de mutaciones hasta cierto punto mejoran, después ya no te están ayudando gran cosa dependiendo el sistema que está en juego. Esto, gráfica, la tienes que hacer para cada elemento que estás analizando. Te conviene porque puedes estar usando opciones absurdas de Mega que no te están apoyando, dada la química del propio elemento en cuestión, ¿sí? Entonces hay que hacer todo un análisis conjunto a tu corrida conforme vas, sobre todo que hacemos barridos de cúmulos de varios tamaños para saber hasta qué momento ya no es útil porque estás gastando corridas de cómputo a lo salvaje sin mejorar gran cosa. Te importa que mejores y que encuentres, ¿no?, los resultados. Nada más es un pequeño muestreo de no nada más es correr, tienes que hacer un montón de análisis subsecuentes para realmente encontrar resultados buenos. ¿Seguimos? Más de lo mismo, generación de estructuras, cuando están seeded es cuando puse estructuras previas conocidas, pequeñitas, y ya nada más le puse átomos extra. Fíjate que termino acaba, y cuando la generación inicial de población es al azar, tarda más, y hay formas de hacerla que tarde más, que tarde un poco menos, pero siempre aquella que está sembrada inicialmente es muchísimo más corta, mucho más eficiente, ¿no? El número de generaciones se baja y el número de tasas de rotación, de mutaciones, también varían con respecto al tamaño. Adelante. Y esta es vieja, pero bueno, más o menos nos ha ayudado, y no es completa porque nos falta poner boro y carbón y otros elementos que hemos estudiado. Esto es un poco lo que hemos hecho con Mega, y el número de átomos hasta ahorita, hasta 16, está esta gráfica, el número de generaciones de Mega que necesitas. Nos es útil para nosotros, para saber por dónde andas, qué vas a estudiar, qué elemento debería andar por aquí no vais a poner menos de 100, no vayas a poner menos de 200 para rodio. Rodio es infernalmente difícil para encontrar mínimos que sean compatibles con datos experimentales, y nos da una idea de saber cuántas generaciones. La tenemos que actualizar porque tenemos muchos más resultados. Esta gráfica, siento mucho decirles que no es muy nueva, pero nos da una idea de que entre 100 y 200, entre 50 y 200 ciclos de Mega encuentra resultados aceptables, comparables con datos experimentales. ¿Seguimos? Seguimos por ahí. Y bueno, también la posibilidad que ponía Mega es de hacer, la que sigue, puedes hacer cúmulos depositados. Entonces hicimos un primer artículo, un pequeño resultado. La metodología es otra vez VASP, usamos PBE para estos cúmulos depositados con GGA. Hicimos cálculos spin polarized, el número de geometrías en el pool es inicial de 10 para tamañitos pequeños, y la
celda es muy importante que sea un tamaño eficiente, ni muy grande ni muy pequeña. En este caso es de 6 por 6 y nada más 2 capas que pues, nos pueden criticar efectivamente. El óxido de magnesio es muy estable, es muy inerte y se parece mucho una capa a otra experimentalmente. Inclusive cuando tienes una superficie, apenas hay variaciones en las primeras 2, 3 capas. Geométricamente porque es muy, por eso la usan mucho los experimentales y los teóricos encantados, porque es fácil, porque es chiquita, porque es muy fácil de programar. Entonces, pues ahí tenemos nuestras 2 capitas, la primera capa está fija y el cúmulo se soporta encima. Y esto es muy ficticio, este resultado en realidad cualquier experimental no lo acepta porque efecto, eso es una superficie perfecta, pero nos da una idea de lo que sucede a un cúmulo. Ves, fase gaseosa a la izquierda versus depositado. Y si se fijan, hay cúmulos que cambian completamente y es muy chistoso. Hay cúmulos bidimensionales que se hacen tridimensionales y hay tridimensionales que se hacen bidimensionales. Es interesante de estudiarlo a nivel académico, nada más coloquial, que sucede con los cúmulos depositados. Siguiendo el trabajo, pasa a la siguiente, Alfredo, hicimos ahora condiciones para poder depositar es que tienes que, como es un cálculo VASP, es un cálculo periódico, tienes que hacer que tu supercelda, que es lo que hacemos, una pequeña supercelda, esté suficientemente lejos de las siguientes para que no se vean, y como el programa es periódico, pues también te la va a poner en la tercera dimensión. Entonces has de dejamos en este caso de cúmulos pequeñitos, un mínimo de 10 Armstrongs entre capa y capa, para que no se lean los resultados de una otra, ni una subcelda a la derecha, ni a la izquierda, ni arriba, ni abajo, dado el tamaño de los cúmulos que estamos estudiando. ¿Sí? Eso lo ajustas a cada estudio que realices, va a cambiar. Adelante. Entonces, nada más un pequeño detalle en la metodología. Y después lo que hicimos es, esto no se ve aquí, no se aprecia, pero si aprecia, se volvía la figura, tampoco se entiende. Hay una vacancia de oxígeno en esta superficie que tiene un pelo más de realismo. Esto existe experimentalmente. Se estudian cúmulos soportados de oro en superficies con centro F, con vacancias de oxígeno, y está nada más es para muestra un botoncito de cosas, unos cúmulos de oro y oro con plata soportados en superficies, ahora sí con de centro F. Los resultados no se parecen a los de la superficie perfecta, pero además déjenme hacer un pequeño comentario. Cuando hicimos la superficie perfecta, hicimos los cálculos de primeramente el cúmulo sin mega, poner una superficie perfecta y poner un cúmulo puesto en todos los ángulos sólidos posibles y encontrar el mínimo. Y encontramos ese mínimo y lo guardamos. Y luego hicimos el cálculo con mega y mega encuentra un mínimo mucho más bajo que el más bajo que encontramos a mano. O sea, hacer el cálculo con mega es muchísimo mejor que hacerlo a mano, sin duda alguna. Que eso fue interesante demostrar, ¿no? Estos cúmulos no equivalen a hacer el cálculo manual de buscar cada medio grado, girábamos el cúmulo y buscábamos el mínimo, y encontramos cúmulos muchísimo más bajos en energía con mega que haciendo ese procedimiento medio pedestre. Era nada más para probar qué tan bien eficiente es o no mega. Y lo mismo, solo un resultado, la que sigue, Alfredo, para mostrar las capacidades. ¿Seguimos por ahí? Bueno, estas son las 2 publicaciones asociadas a los cúmulos de superficies perfectas y al cúmulo que hicimos, pero ahora con un centro F, con un defecto, ¿no? ¿Seguimos? La que sigue. Y bueno, un estudio interesante, ya es final, y lo voy a hacer muy rápido, Alfredo, vamos a ir de volada. Es un resultado muy simpático de cúmulos de rodio. Rodio, hay muchísimas publicaciones hechas con PBE y tenían ya los teóricos, todo muy mono, y André Fielicke sacó unos resultados usando, del cálculo experimental, el trabajo experimental con Far Infrared Photoelectrospectroscopy, con FIR-MPD, y encuentra que asociar a esos espectros es una estructura que es completamente distinta, no tiene nada que ver con los resultados de Schiff y de un montón de gente, Jones y un montón de otros previos cúmulos de rodio. Seguimos.
Entonces, nosotros ya estábamos en proceso, nos habíamos dado cuenta lo mismo que usando un funcional, en este caso híbrido, encontrábamos resultados que no se parecían a los resultados de PBE y que eran mejores. Ese era nuestro conocimiento previo. Y le pedí a Keith Bowen que me ayudara e hicimos con él un pequeño paper haciendo fotoelectroespectroscopy en cumulitos de rodio aniónico. Y en eso estábamos escribiendo el paper cuando apareció el paper de André y dijimos, wow, claramente estamos en lo correcto, había que usar otro funcional, en este caso fue un funcional híbrido, criticable o no, da la geometría correcta experimental. ¿Podemos avanzar un poquitito más rápido? Y entonces, este es el paper de André, el resultado experimental, su cálculo teórico que usa un funcional híbrido, PBE0, y yo uso PBE1, algo así, y en resultados equivalentes, yo había hecho el cálculo de aniónico, Andrea había hecho los cúmulos catiónicos y lo que hice fue calcular el anión y comparar, ¿sí? Y nos dimos cuenta exactamente que había que cambiar el uso del funcional para poder encontrar el resultado correcto, que es el de FIR-MPD, y nos dimos cuenta además de que dependiendo qué funcional usábamos, él usa una, yo otra, pero ambas híbridas, como tienen distinto porcentaje de Hartree-Fock, yo 25 y André 20% de Hartree-Fock, la multiplicidad no coincide. Entonces eso fue una lección muy bonita para los teóricos abusados. Los funcionales híbridos no son muy hábiles para darte la multiplicidad precisa, porque usas uno, te da una, usas otra, te da otro, entonces a ver cuál es la buena. Y dos, los funcionales te pueden, dependiendo qué usas, puedes encontrar un resultado u otro que no le esperábamos hace unos años. Adelante. Entonces lo que usamos, dale Alfredo unas más. Lo que hicimos aquí muy bonito fue usar Mega para encontrar qué pasaba. Entonces corrimos Mega con PB, y que les mostré al principio, que la exploración de los dos cúmulos, la tipificación del papá y los hijos, eran un cúmulo de rodio, que era este cubito, que era el mínimo, y daba sus genes a sus hijos mayormente, y hicimos la corrida de PB0, estudiamos todo el árbol genealógico, y luego la corrimos PB0, que es híbrido, y PBE, que no es híbrido, y encontramos que alrededor del quinto mínimo es el mínimo de PB0, con PBE, que es interesante saber que sí tiene PB el mínimo, pero no en el absoluto. Y bueno, fue interesante hacer un estudio de funcionales que te puede ser muy útil en ciertas ocasiones y pues usar Mega para hacer toda la convolución de genealogía con un funcional y con otro. Eso lo encontramos muy útil nosotros para nuestro estudio. Y aquí está esta es muy sencilla, es una pequeñita curva de evolución de cómo fuimos encontrando en menos de 80 cálculos el mínimo de PB, que sea correcto o no sea correcto, es un mínimo para PB. Y aquí cómo salen las corridas en tu máquina. Adelante. ¿Sí? Pero es simplemente un pequeño uso más de Mega, ¿no? Una pequeña peculiaridad que te puede servir para hacer más análisis. Y bueno, las variables más importantes fueron mutación, la tasa y el tipo de chequeo de diversidad y el tamaño de la población es crítico. Si te pasas de población no acabas nunca, pero si tu población es muy pequeña no llegas a ningún mínimo interesante. La diversidad es apropiadamente mantenida durante el cálculo del mismo y no necesariamente tiene que ser muy grande, tiene que ser variada. El mejor conjunto de variables depende desafortunadamente cada sistema y lo tienes que encontrar tú. La utilización de geometrías persistentes mejora la eficiencia brutalmente y es mejor siempre hacer una búsqueda de GEA independientes que prolongar una corrida. No tiene sentido que hagas 7,000 pasos de mi programa, si no al revés, he hecho muchas corridas paralelas con pequeños cambios y eso me mejora muchísimo los resultados. No tiene sensatez hacer corridas largas, hay que hacer corridas paralelas, semi-equivalentes y eso te mejora los resultados. Y los homótopos de nanoaleaciones metálicas hacen la búsqueda muchísimo más compleja, aun cuando la superficie sea cristalina. Los bimetálicos son un challenge y siempre lo sabremos, ya lo sabíamos, ¿no? Pero por lo menos se pueden hacer. Estamos mejorando el programa para que sea más eficiente, no es fácil, y estamos tratando de sacarlo de plataforma y hacerlo de multiplataformas, que vaya corriendo de programas simples, quick and dirty,
a más complejos para que sea más rápida la evolución, pero todo eso es un sueño, no lo hemos hecho, está en planes a futuro. ¿Seguimos? Seguimos. Y bueno, en el grupo están, por supuesto, los que trabajan un montón, que es hasta la izquierda Fernando. Buen día, ya se doctoró, está haciendo postdoctorado y buscando chamba. Fernando es el más viejo y eficiente de mis alumnos, ha llevado el grupo más de una vez dirigido. Jorge está hasta atrás con camisa naranja, está trabajando en la Universidad de Zacatecas, se encargó enormemente de hacer muchos cambios a Mega, él hizo muchísimas implementaciones de Mega. Alina hace otras implementaciones muy importantes, Alina está al frente y hace muchísimas cálculos y programa muy bien en Python y ahorita está a cargo de todo, pero está haciendo la maestría, de momento está tomando clases. Brandon se graduó y se fue, y el otro chico desapareció, pero existe un chico nuevo que se llama Carlos Vital, que no está en la foto porque apenas está empezando. Alina y a Carlos está empezando la maestría ahora mismo en media pandemia, y Alina está, espero que acabando la maestría ya en un semestre y empezando el doctorado. Y bueno, ese es el pequeño grupo de trabajo. Y la que sigue tenía una animación muy bonita que le quitamos por volverse PDF, pero son mis mínimos de oro, en donde agradezco a la UNAM, a Supercómputo, un proyecto que tuve, que ya no tengo, papi, ya se acabó, pero bueno, gracias a ese proyecto pudimos comprar máquinas y hacer los cálculos, y ese cúmulo que ven está pintado en moradito y es un corazón. Y calculamos el espectro de vibración y por supuesto que late, es muy bonito, pero no lo van a poder ver, y es un mínimo de 1 para 17 átomos y para 27 átomos de oro, que es un corazón pero hueco, que también late, muy bonito, que eso ya no nos va a poner de manera aplanada para acabar. Pero muchísimas gracias por su atención y estoy lista para cualquier pregunta que se les venga en mente. Muchas gracias por su presentación, doctora Marcela. Adelante con las preguntas, levanten la mano. Ese es un mínimo de oro, no el más mínimo, pero es una partícula de baja energía. Y la última, todavía más bonita, porque es así, tiene así como para llenar. En fin, Francisco Eduardo Rojas, ¿cómo le hago para contestarle? ¿Qué tal, doctora? Hola. Me pareció muy buena la plática. Una de las preguntas que me gustaría hacerle es si Mega toma o puede tomar en cuenta la simetría de los cúmulos que se van generando como parte del parámetro de búsqueda. Esto lo comento porque he sabido que cierto tipo de cúmulos mantienen un efecto Jahn-Teller y dentro de lo mismo se pueden obtener de estructuras simetrizadas o con alta simetría, de la cual presentan degeneración electrónica. Entonces su programa se ve muy bien para tener ese tipo de búsqueda, ¿no? Esa es mi pregunta. Sí, no tome en cuenta como tal la simetría, lo único que tome en cuenta las subrutinas que tiene de geometría son muy específicas únicamente para comparar la geometría que tiene y la que entra nueva. El hijo que viene tiene que ser medianamente diferente, útil, y tenemos un pequeño parámetro que te mide en porcentaje de distancias y de ejes de simetría, que tenga otros ejes de simetría. Primero, son 3 subrutinas. Uno checa las ejes de subrutina, otro usa una pequeña diferenciación a pares de átomos, y otra toma un eje, agarra el átomo y los 2 átomos más distantes. Si es simétrico, pues valdrá un diámetro común, pero si es pequeño alargado, agarra por el eje alargado y compara las distancias a lo largo de ese eje XY con el átomo que tiene que entrante. Y es todo lo que hace. Lo único que hace ahorita es saber que el átomo entrante no sea igualito, o sea, suficientemente distinto. Y es un parámetro con el que jugamos mucho, porque depende qué tipo de cúmulos metálicos u otros, tienes que modificar ese parámetro un poco. Y lo que hacemos es jugar con el parámetro hasta que tenemos, hasta ahorita la única manera de garantizar que Mega funcione perfectamente bien es comparar con un dato experimental, ¿no? Comparo experimentalmente y digo, ya le doy al experimento y le doy 1000 veces, haga lo que haga, entonces ya está bien todo mi parametración del programa. Tanta sofisticación de Jahn-Teller no llega,
Desde luego tiene capacidad para mejora, improvements tiene que haber, y no lo había pensado, pero es muy inteligente tu comentario. Sí, es una buena. Ok. ¿Y el programa lo tiene privativo o lo comercializa? No, no se comercializa y es privado porque todo el mundo me dice, ¿por qué no lo das? ¿Por qué no lo vas dando? Pues hay un montón en la literatura, pero este en particular no es fácil de usar. No es de picar un botón, requiere de un año de especialización mínimo. Mis alumnos se tardan un año en comprender todas las peculiaridades porque le mueves un poquito y ya no te funciona y no sabes ni por qué. Entonces, no es de apretar un botón. Cualquiera que quiera colaborar conmigo es muy bienvenido y empieza a usarlo y aprenderlo, ¿no? Y es la manera de obtenerlo trabajando conmigo, porque no es de fácil, no es de picar botones y sale. Si no está user friendly en Ajá. Ok, muy bien, gracias. Si no, con todo gusto, pero no, te lo doy y no te sirve de nada, es muy difícil de usar, desgraciadamente. ¿Algún curso o algo? Bueno, Sí, pues muy, cursos y entrenamiento, ¿no? sí. Ok, pues me agradó su plática. Qué bueno, me da mucho Gracias. gusto. Y estamos a tu disposición para lo que se te ofrezca. Ok, muy amable. Gracias. Gracias. Contacto. ¿Alguien más tiene preguntas para la doctora Marcela? Adelante con sus preguntas. ¿Tú les das la mano? No, pues es que yo no puedo ver nada. ¿Usted sí ve quién está levantando la ¿Cómo le mano? hago? Sí, pero ¿cómo le hago? No, ¿Le pico? ellos simplemente hablan. Adelante, Ok. adelante. Ok, buenas tardes, doctora. Fue una plática muy reveladora para mí. No tenía idea que este tipo de inteligencia artificial se podía usar a este nivel. Es muy interesante lo que hace y mi pregunta es si esto, como usted ya mencionó, es un algoritmo que todavía sigue perfeccionando y que es complicado de manipular, pero en algún momento esto se podría utilizar para estructuras no precisamente metálicas, sino me refiero más a organometálicas, algún compuesto basado en carbono, otro elemento no metálico coordinado con metales y optimizar o hallar las soluciones posibles, porque bueno, en la práctica, yo soy experimental y en la práctica es un poco difícil a veces elucidar complejos intermediarios en ciertas reacciones y yo creo que esta aproximación es increíblemente útil para eso. Sin duda alguna, necesita desarrollo, necesita manos y es meter un sistema y empezar a ver qué necesita el sistema. Así fue que empezamos a hacer primero bimetálicos, eso lo empezó Roy y nos lo pasó medio puesto para bimetálicos, pero cuando pusimos óxido de zinc, ya valió sorbete porque el tamaño del óxido y el zinc no se parecen y ajustamos el programa para que sirviera hasta que funcionó. Claro que sí se pueden hacer organometálicos con el debido pequeños ajustes. Lo que decía, corre perfecto, es una maravilla, pero no es que lo agarras y sale. Tienes que saber programar, saber cómo está hecho y ajustarlo a tu propio problema. Y claro que sí puede con organometálicos. Ya hemos intentado hacer en particular carbono y boro con su nivel de complejidad. Y yo creo que nos falta, lo usamos muy vilmente tal y como está para carbono y boro. Y yo creo que necesita más cabeza. Lo que pasa es que toma muchísimos meses de trabajo, mucho tiempo, y el maldito SNI, los requerimientos de tus institutos es de que publiques, y esto requiere programar, probar y probar infinitamente, y se te va mucho tiempo porque las máquinas no tenemos suficiente grandes además, y te tienes que, no nada más corres, sino luego analizas y entiendes, y tardas mucho en publicar. Una vez está, pues las publicaciones, ahorita están ciertas publicaciones para salir como churro, pero cosas nuevas te tardas mucho y, por ejemplo, desatarlo de BASP y ponerlo a otro programa sería pesado y nada más por eso no lo hemos hecho, por el tiempo que se puede. Y tiene aplicaciones enormes y te impresiona este pequeñísimo rollo de inteligencia artificial. La idea que tenemos es de mejorarlo enormemente con machine learning, que él solo sepa aprender, dependiendo del sistema, reglas de operación para que opere solo.
con menos mano de nosotros, pero también pues necesito más alumnos y mis alumnos son una maravilla, pero desgraciadamente están en materias y hasta que no acaben las materias no van a empezar a programar. Tenemos una regla en mi grupo que es las materias son las materias y en el momento que se acaba el examen al día siguiente estamos trabajando. Mientras no, porque no vaya a pasarles algo en su materia, salir mal, bajar el promedio por andar trabajando en investigación. Entonces, en el momento que acaben los alumnos y que ya me ayuden para poner más manos, porque no me doy abasto. Y Fernando, pues ya tiene un postdoctorado y pues está cumpliendo con su jefe y de pronto hace cosas conmigo, pero solo le puede dedicar ratitos y ya desarrollo no, ni de broma, porque es mucho tiempo. No es trabajo para un postdoc, porque sería muy cruel, porque se publica poco a menos de que tenga respaldo de publicaciones. Pero sí se puede usar. Y sí, las esperanzas son de mejorarlo con Machine Learning, con un poquito de Big Data. Lo que estamos empezando a meter es Big Data, no se ve, pero empieza a funcionar cosas de Big Data para el análisis. Te salen miles de resultados en un momento y analizarlo no es fácil, entonces estamos empezando a hacer conceptos iniciales de Big Data para hacer uso de sus datos más eficientemente. Pero muchas gracias por tu pregunta. Muchas gracias, doctora. Muy interesante. Gracias.